naciones dirán, ¿quién es como su Dios? Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. A ver, la última parte de la carta de Filipenses. Vamos a esperar que esté la proyección de los versículos, ¿sí? Me acompañan, entonces vamos a leer en forma alternativa. Comienzo yo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Voy a leer el versículo clave, que es el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Bueno, ¿me acompañan en una oración? Buen día, Padre Dios. Gracias por esta mañana. Gracias por darnos esta palabra. Ayúdanos a concentrarnos y a poder examinarnos también para poder alcanzar el gozo que solo tu gracia nos puede dar. Gracias por permitirme ser por este momento un instrumento tuyo. Úsame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, antes que todo vamos a saludar a Brisa, una invitada de doña Eustaquia, a ver si se puede levantar o levantar la mano. Brisa, ahí está Brisa. Muy bien. Bueno, que Dios bendiga mucho tu vida y que puedas escuchar con atención. También está Luisa ahí al lado. Sí, Luisa, bien, bienvenida. Bueno, como dijo el pastor Gustavo, hoy llegamos a la última parte de esta carta y vamos a recordar un poquito los capítulos anteriores. En el capítulo 1, Pablo, estando en la cárcel, animaba mucho a los filipenses, diciéndoles: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. En el capítulo 2 aprendimos que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. En el 3, Pablo estima todas las cosas como ¿qué? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo perdió todo y considera todo como basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo.
La meta de Pablo era conocer al Salvador y experimentar cuán ancho, largo, profundo y alto es su amor. Llegamos ahora entonces al último capítulo y acá encontramos consejos muy específicos y personales para que los filipenses y nosotros también pongamos en práctica. Enseña cómo vivir con gozo, cuidando los pensamientos para contentarse en cualquier situación. Prestemos ahora atención a la exhortación de Pablo en este momento. Primera parte, cómo alegrarse en el Señor. Versículo 1, lo vuelvo a leer. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En este versículo podemos ver cuánto ama Pablo a sus ovejas. Con amor les aconsejó primeramente que estuvieran firmes en el Señor. Y luego habló directamente a dos hermanas. Voy a leer el versículo 2. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Como en la mayoría de las iglesias actuales, en la iglesia de Filipo también había más mujeres que hombres. Recordemos que fue una mujer llamada Lidia la que fundó esta iglesia. Entonces, no es difícil imaginar cuán fuerte era la influencia femenina en esa congregación. En este caso, Evodia y Síntique eran líderes y no se podían poner de acuerdo. Había mucha tensión y conflictos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una iglesia con muchas mujeres, pero se aman mucho. No hay conflicto acá, no hay tanta tensión. En general, los pastores tienen más paciencia con las ovejas que con los líderes, pensando que estos deberían dar un buen ejemplo. Pero Pablo, con toda paciencia y amor, no les ordenó, sino les rogaba con mucha humildad a cada una de ellas para que resolvieran las diferencias en el Señor. Ponerse de acuerdo podría parecer algo sencillo, pero en la práctica no es tan así. Recordemos que dijo una vez Jesús en Mateo 18, 19, 20. Todos recuerdan esto seguramente. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús dijo, si solo 2 se ponen de acuerdo. Esto parece una condición fácil de cumplir. No está exigiendo que 10 o 20 o 100 personas, como somos acá en nuestra iglesia, ¿no? Aproximadamente 100 miembros. No está diciendo que todos estos se pongan de acuerdo, porque nuestro Señor conoce muy bien nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Sabe que somos individualistas, egocéntricos, orgullosos, etc. Ahora bien, pensemos un poquito cómo estamos en nuestra primera iglesia, que es la hogareña, que es nuestra familia. Los que somos casados sabemos que llegar a un acuerdo con las queridas esposas o esposos no es nada fácil. Y una vez más, acá somos solo 2. Lo mismo aplica a los solteros que viven con sus padres o al caso donde solo viven los hermanos o amigos. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar esa unidad en el acuerdo? Pablo resalta que solo se puede en el Señor.
Solo cuando cada uno de nosotros busca la voluntad y la gloria de Dios con humildad, podemos alcanzar este bendito acuerdo. Ahora, si leemos el versículo 3, lo leo yo, mejor dicho. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Al aconsejarlas, Pablo no solo se enfocó en sus problemas, sino que reconoció también sus luchas, esfuerzos, colaboración en el ministerio del Evangelio. Trató este asunto con mucho cuidado y delicadeza para no herir a ninguno. Y también rogó a un líder para que interviniera. El apóstol destaca la importancia del amor práctico. Le está pidiendo a sus hermanos que presten ayuda a los que sufren por algún desacuerdo. Nosotros, por ejemplo, los viernes nos reunimos acá a orar y nos podemos preguntar, ¿no? ¿Nos interesa saber las necesidades, los títulos de oración, lo que padecen los hermanos? ¿Alguna vez pensamos en compartir estas luchas orando de dos en dos, recordando esta promesa de Jesús? Volviendo un poco al caso de nuestras queridas hermanas acá, Evodia y Sintique, Pablo les recuerda algo muy importante, que ambas están en el libro de la vida. Una vez Jesús le dijo a sus discípulos, en Lucas 10:20, que no se alegren por echar demonios, sino más bien deben regocijarse porque sus nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Y acá está el verdadero gozo que permanece hasta la eternidad. Lamentablemente en la actualidad muchos se alegran temporalmente porque sus nombres están ¿dónde? Ahora en la actualidad, ¿qué es lo más común? En las redes sociales, ¿no? ¿Y cuándo se alegran? Cuando reciben muchas vistas, muchos likes en Instagram o no sé cuál otra red social famosa, X, Twitter y Facebook. ¿Cuántos de nosotros acá estamos ahí pendientes de las vistas y de toda esta popularidad temporal de estas redes? Pero ¿qué pasa? Lo más importante es recordar que nuestra identidad está firme en Cristo, que compartimos una misma fe, que compartimos un mismo bautismo, que tenemos la misma ciudadanía celestial y que somos hijos del mismo Padre Dios. Para que esta comunión sea firme, Jesús dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y acá está la clave para poder resolver cualquier problema y alcanzar un estado de alegría. Es estando en íntima comunión con nuestro Dios. Por eso necesitamos cada día orar, leer y meditar en sus escrituras. En mi caso personal, estoy descuidando mi relación de estudio bíblico con mi querida esposa. Antes incluso íbamos nosotros dos solos a tomar un cafecito con el objetivo de compartir la palabra de Dios. Y así encontrábamos paz fuera del ruido de los chicos. Y nos alegrábamos, ¿no? Cuando compartíamos esta palabra linda. Por eso necesito volver a reconstruir esta comunión para poder estar de acuerdo en el Señor con mi esposa y fortalecer la iglesia hogareña, que es la más importante de todas. Pablo también menciona algo muy importante,
y que olvidamos también fácilmente. En los versículos 4 y 5 dice que nos regocijemos siempre porque el Señor está cerca. Lo podemos aplicar en un sentido muy amplio, no solo la segunda venida de Cristo. Por eso el apóstol exclamó, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y como el mismo Jesús dijo, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está más cerca de lo que imaginamos o creemos conocer. Desafortunadamente, muchas veces queremos vivir a nuestra manera, haciendo nuestra voluntad. Y no le permitimos a Jesús entrar en nuestros hogares, en nuestros corazones. Recordemos un poco el amor paciente de Jesús cuando habla en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Otra de las causas que nos quita un poco la alegría son las preocupaciones. El versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Estamos llenos de preocupaciones que dispersan nuestro pensamiento en infinidad de direcciones, que solo nos terminan angustiando y nos desaniman cada vez más. Nos preocupamos por la situación económica, por la salud, por nuestro futuro esposo o esposa para los solteros, por nuestros estudios, y la lista así puede seguir hasta el cansancio. Incluso fabricamos preocupaciones, inventamos también. Para poder sobrellevar todo esto, nuestro Señor Jesús nos dice en Mateo 6, un versículo muy conocido por todos, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Por eso, en lugar de preocuparnos, deberíamos leer este versículo todos los días, meditar en estas palabras, en esta promesa de Jesús. Y debemos ocuparnos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Si en verdad confiamos en esta promesa, y entonces podemos alcanzar lo más preciado, como dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de problemas, por eso está fuera de todo razonamiento humano. Jesús es el príncipe de paz y solo por su gracia y por su comunión con Él podemos vivir en paz en medio de las tormentas de este mundo. Ahora vamos a pasar a una batalla, a la batalla del pensamiento. La Biblia recalca la importancia del pensamiento. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Podríamos decir, dime en qué piensas y te diré quién eres. Lamentablemente la mayoría de la gente no cuida su pensamiento, no cuidamos el pensamiento. Piensa en cualquier cosa, porque nadie lo sabe, ¿no?
Pero a Dios no le podemos ocultar nada, porque escudriña nuestro corazón y examina muy bien nuestro pensamiento. Muchas veces nuestro mayor enemigo está en nuestro interior, más precisamente en nuestra mente. Por ejemplo, en la última cena, el diablo metió en el corazón de Judas Iscariote un pensamiento de avaricia y entregó a Jesús. En el jardín de Edén, Satanás se le acercó a Eva con una pregunta negativa. Así sembró en su corazón una duda del amor de Dios. Y luego ella cayó en pecado. Satanás, el enemigo nuestro, no nos viene a tentar con palos y espadas, no es tan evidente, sino con una pregunta aparentemente buena. Y así nos induce un pensamiento negativo. Nuestra mente es el verdadero campo de batalla espiritual. En este sentido, ¿qué pensar? Es una cuestión de vida o muerte. Un teólogo dijo que hay 2 ratones que roen la vida del hombre. Uno es el remordimiento del pasado y el otro es la preocupación por el futuro. Por causa de estos pensamientos, muchas personas están perdiendo la oportunidad de escuchar y confiar en las promesas de Dios. Entonces, ahora mismo, ¿no? Si podríamos leer la mente de cada uno de nosotros, nos podemos preguntar también, ¿en qué estamos pensando ahora? ¿En cuánto tiempo más va a durar este mensaje? A lo mejor, no sé, son las 11:25, si le digo que dura hasta la 1. ¿O en qué estamos pensando, no? Realmente, ¿no? O en el olor a café, que sale, qué rico café, ya voy a tomar un cafecito. O ya tengo ganas de comer, ¿no? O en esta palabra, ¿cómo puedo aplicarla a mi vida, no? Es un pensamiento, nuestra mente es, como digo, muy traicionera. Rápidamente llegan pensamientos que nada tienen que ver con lo que sucede a nuestro alrededor. Muchas veces sucede, incluso acá mismo en la iglesia en este momento. Por eso, hermanos, necesitamos pedir mucho al Espíritu Santo para que podamos vencer esta batalla. Por lo demás, recalca Pablo algo muy lindo, muy maravilloso en este versículo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Solo en esto. Todo lo demás, afuera. Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En cada momento debemos examinar nuestro pensamiento y la única manera de hacerlo es meditando en su palabra y orando. Además, el apóstol avanza un paso más. Del pensamiento no se queda ahí nomás, a la buena obra, a la acción. Y en el versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo se pone como un ejemplo práctico que da un buen fruto como consecuencia de pensamientos que buscan y agradan a Dios. Él no solo enseñó y se quedó con la teoría, sino que completó su evangelización viviendo en carne propia lo que enseñaba de labios. Acá en nuestra iglesia somos también benditos porque tenemos nuestros queridos misioneros que son como pequeños Pablos de esta época, ¿no? No solo de labios, sino con su propia vida, entregándose
para aguantarnos a nosotros, estas ovejas rebeldes que somos, y guiar esta iglesia, ¿sí? Pablo en su momento lo dijo, no se estaba vanagloriando Pablo. Pablo era un instrumento de Dios. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de Pablo, de los misioneros, ¿no? En el sentido práctico. Y pensamos que, bueno, que esta obra se hizo sola. Fue con el esfuerzo y el sacrificio de los misioneros. Y bueno, tenemos que aprovechar que todavía viven con nosotros, están a nuestro lado. Quedaron 2 de ellos con nosotros. Así que no hay que confundir, no es idolatría. Pablo no se estaba vanagloriando, estaba exaltando a Dios por medio de su vida. Nosotros de igual manera no estamos idolatrizando a nadie, sino viendo el ejemplo de lucha en Dios. Por eso lo recalco, ¿sí? No lo había escrito a esto cuando mandé compartir con misionera, porque sabía que misionera me iba a decir con toda humildad, no diga Carlos, por favor, no diga nada de los misioneros, no hable. Muy humildes son ellos, ¿no? Pero bueno, de parte nuestra debemos verlo, ¿no? Debemos. Bien, por lo menos mi pensamiento. Quizás, espero que todos lo puedan compartir, que acordemos en el Señor esto. Pablo, como digo, se pone, ¿no? como un ejemplo práctico. Y es por eso que puede hablar, puede hacer esta carta. Para ir avanzando con la enseñanza de Pablo, ahora vamos al verdadero contentamiento en el Señor, en la tercera parte. Estar contento no significa en este aspecto estar alegre, contento y alegre. Ahora Pablo lo va a explicar bien. Por último, Pablo nos enseña cómo estar contentos en Dios. En los versículos 10 y 11 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo se pone feliz porque los filipenses tuvieron la oportunidad de ayudarlo con ofrendas, pero no lo dice por su propia situación, ya que no quería vivir de las dádivas ni quería ser una carga para nadie. Más bien se alegra porque estos filipenses están practicando lo que una vez dijo Jesús en Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros también necesitamos aprender a dar, pero antes, como dijo un pastor una vez, debemos domesticar el animal feroz que tenemos en los bolsillos, porque nos cuesta mucho dar con un corazón alegre. Confiamos mucho en el Dios dinero y nos olvidamos que todo es de Dios y para Dios. Ahora veamos un caso bien práctico. Como oró hermana Vicky, ella vino de la hora de los blancos, alta, y nosotros oramos cada semana por esta obra. ¿Se acuerdan, no? Hace unos días la hermana María presentó o pidió la oportunidad de ofrendar a ellos alimentos. Sabemos que su necesidad económica es muy grande. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos para ofrendar algo, para poner en práctica esto? ¿Cuántos con alegría preparamos alimentos y trajimos? Y así poner en práctica, ¿no? La teoría que aprendemos siempre en cada palabra, ¿no? Preguntémonos nosotros, porque no hay muchas oportunidades como esta, y cuando la hay, tenemos que aplicar lo que aprendimos. Volviendo un poco al testimonio de Pablo, que experimentó de todo, como bien él lo narra en Romanos 8:35, y dice,
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Después de haber pasado por tantas pruebas, él mismo dice que aprendió a contentarse, cualquiera sea la circunstancia. Nosotros no podemos aprender esto con solo leer y meditar en este pasaje. Debemos estar dispuestos a vivir como Pablo, a estar dispuestos a considerar todo como basura, a matar cada día nuestra autosuficiencia, etc. Es muchísimo, ¿no? Pablo parece muy lejano de nuestra vida. ¿Hasta dónde podemos entregar nosotros? Por eso estar contento se aprende, no se nace, no es un momento de felicidad. Por eso Pablo puede afirmar que se siente contento solo porque confía ¿en qué recursos? En los recursos celestiales. Y es ahí donde elige ser contenido. Desprecia estos recursos temporales que ofrece el mundo y pone la mira solamente en el Salvador Jesucristo. Después de todo de lo que vivió hasta acá, recién en esta instancia Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo muy popular. Ahora está más de moda que Juan 3:16, más, ¿no? Y muchos deportistas lo usan, muchos. Es lindo, ¿no? Confiar en esta palabra. Pero muchas veces también es sacado de contexto, porque nos olvidamos de todas las penurias en el contexto por el que tuvo que vivir el apóstol. Por eso, en ocasiones, en muchas ocasiones, lo tomamos como un amuleto para poder hacer mi voluntad poniendo a Cristo como mi siervo. Deberíamos ponerlo en práctica, por ejemplo, para mantenernos en silencio cuando somos agraviados o criticados, o cuando nos enfermamos gravemente, o al pasar por un mal momento económico. Nos quejamos fácilmente. Nos pasa mucho en la casa, ¿no? Más que todos los que estamos casados. Y aprender a callarse cuando nuestra esposa, nuestro esposo nos corrigen algo, ¿no? O nos critica. Y ahí tenemos que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, orando, diciendo, me callo en mi boca, no respondo y confío en Dios que me va a dar humildad para no contestar mal, para que no salga el orgullo. Porque es ahí cuando nosotros entregamos nuestra debilidad, ahí podemos recibir fuerzas de Cristo. ¿En cuántas situaciones nosotros pensamos que podemos con nuestras propias fuerzas, cuando en realidad todo lo que somos, apenas somos polvo, del polvo venimos y al polvo vamos? Todo lo poco, mucho que somos es gracias a Dios, que nos cuida y nos sustenta día a día. Si logramos reconocer esto, recién ahí podemos experimentar un poquito por lo que pasó Pablo y dar testimonio también diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo continúa con una promesa en versículo 19 que es muy linda. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol llegó a tener una relación tan cercana con Dios que lo llama mi Dios. Y Él también quiere lo mismo para nosotros. Debemos
creer que Dios va a proveer con riquezas en gloria, que nada tienen que ver con las riquezas terrenales, que estas son temporales y al final nunca nos terminan de saciar. Jesús termina siendo nuestro verdadero tesoro y tiene preparadas muchas moradas para nosotros. Las riquezas de esta promesa son inagotables y eternas. Y al igual que la paz que viene de Dios sobrepasa todo entendimiento. No hay nada que pueda superar esto. De nada aprovecha tener mucho dinero sin estar en paz. Por ejemplo, cuando uno termina su día, al acostarse, la conciencia y Dios nos interpela, haciéndonos muchas preguntas y nos hace recordar todo lo que pensamos, dijimos, hicimos, tanto bueno como malo. Eso nos pasa todo a la noche, ¿no? Al acostarnos. Y si confiamos en su gracia y en su perdón, nos arrepentimos y experimentamos la verdadera paz de Dios para tener dulces sueños, ¿no? Dormimos como un bebé. Pablo termina esta carta con su mayor deseo hacia nosotros. Y el versículo 23 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué maravilloso es poder creer y contar con estas últimas palabras, porque hablan del favor y la gracia del Hijo de Dios en nuestras vidas. Hoy quizás llegamos hasta acá con alguna preocupación o angustias o algún problema, pero Dios quiere que descansemos confiando en Él y sus promesas. Alegrémonos en su gracia. Amén. Vamos a orar. ¿Me acompañan para concluir? Gracias, Padre Dios, porque como Pablo nos enseña, tenemos en nuestra mente muchas preocupaciones, muchas cargas, muchos problemas también. Incluso fabricamos problemas. Queremos confiar más en tu promesa, como el apóstol. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para poder guardar esta palabra en nuestro corazón y así podemos enfrentar cualquier situación adversa que nos toque vivir. Gracias porque nos aceptas tal cual somos con todas nuestras debilidades y tienes misericordia hacia nosotros. Te agradecemos por este tiempo hermoso. Vamos a continuar con este culto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero escuchar a la gente. A ver. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraré. Cánteselo a la persona que está a su lado. Nos alegraré. Dígale a su hermano, dígale. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él.